Buenas tardes, bienvenidos a una clase más de esta asignatura a la que llamamos latín porque, oh Dios mío, ¿por qué no me cogí matemáticas? Es un título demasiado largo. El tema de hoy será el origen de Roma, el mito y la historia. Bien, todo empieza con la caída de la ciudad de Troya. Aquí pueden ver tres maravillosas imágenes. En la primera ven un enorme caballo eh, estirado por mucha gente que parece estar de fiesta, hacia el interior de una ciudad que se ve al fondo. Por si no se lo habían imaginado, este es el famoso caballo de Troya. Ya saben ustedes la leyenda, si quieren les hago una versión muy resumida. París secuestró a Helena, la esposa del rey griego Menelao. Menelao conjuró al resto de príncipes y reyes griegos a que llevasen a cabo una expedición de castigo contra Troya para recuperar a Helena. Y tras 10 años de asedio y recurriendo a este truco, los griegos consiguieron apoderarse de la ciudad, mataron a todos los hombres y sometieron a la esclavitud a todas las mujeres. Y por supuesto la ciudad fue incendiada, saqueada y destruida. De aquella casi absoluta ruina solamente consiguió escapar un héroe troyano. Este héroe troyano era Eneas, al que pueden ver en el cuadro de en medio. Eneas escapó de Troya, abandonando en el camino, contra su voluntad, hay que decirlo, a su esposa, acompañado de su hijo, mientras llevaba a hombros, vean ustedes aquí a Eneas llevando a hombros a su querido padre, Anquises. Y ustedes dirán, oh, este Eneas consiguió escapar de Troya. Qué grande, ¿no? Bueno, tenía ayuda, porque Eneas era hijo de la diosa Afrodita, Venus, para los romanos, con cuya ayuda consiguió escapar en barco desde Troya y navegando por todo el Mediterráneo consiguió llegar hasta las costas de África. En las costas de África, Eneas sedujo a la reina Dido de Cartago, eh, y cuando todo parecía que iba a terminar con sexo, drogas y rock and roll, se le aparecieron los dioses al tal Eneas y dijeron, oye Eneas, tú no te puedes quedar aquí en Cartago, tu misión es ir a Italia y fundar una ciudad. Y Eneas dijo, pero hombre, el macho, que no, que yo aquí estoy muy a gusto con la reina Dido de Cartago, voy a ser rey. Dijeron, sí, tú vas a ser rey, sí, pero no de Cartago. Anda, coge tu barquito y deja en paz a Dido. Así que Eneas, que otra cosa no, pero era muy obediente, abandonó a su querida amante Dido, que por cierto se suicidó, y embarcado en su maravillosa galera, se dirigió hacia las costas de Italia, donde desembarcó y se convirtió en aliado del rey Latino. Latino era uno de los muchos reyezuelos que había en Italia y, eh, incitado por un oráculo, mandó que su hija, Lavinia, se casase con Eneas, lo cual enfureció muchísimo al anterior pretendiente de Lavinia y dio origen a una terrible guerra. Bien, esta guerra se cuenta en un libro maravilloso que se titula La Eneida, escrito por un autor genial que se llama Virgilio. Si no tienen nada mejor que hacer, y no tienen nada mejor que hacer, podrían leerlo. Bien, en todo caso, aquí tienen retratado el final de la Eneida, en la cual pueden ver aquí a Eneas con su espada y su escudo, abalanzando sobre su enemigo caído, el, el general de los Rútulos, llamado Turno, al que mató sin muchos miramientos. También hay que decir que Turno era un poco canalla. En fin, el siguiente episodio que tenemos es el de los reyes latinos. Vean ustedes, Eneas al final se casó con Lavinia y fundó una ciudad a la que con muchísima imaginación le puso el nombre de Lavinia. Ya ven ustedes, qué imaginación. En fin, eh, les recuerdo que hace poco les he comentado que Eneas escapó de Troya llevando a su padre a hombros y acompañado de su hijo Iulo, que era como pequeñito, ¿no? Bien, pues ahora Iulo se ha hecho mayor y decidió fundar, ya que se ve que Lavinia era demasiado pequeña para los dos, decidió fundar Alba Longa, una ciudad en la cual se sucedieron varias generaciones de reyes latinos, a los que en inglés conocemos con el nombre de Latin Kings. Aquí tenemos
una imagen de Julio y aquí tenemos una imagen de los famosos reyes latinos. En fin, la historia continúa porque tras varias generaciones de reyes latinos, la tradición nos cuenta un episodio muy curioso, y es que el último de los reyes latinos, Númitor, fue expulsado de su trono por su hermano, Amulio. Y este hombre empezó a cometer una serie de crímenes tras otros, de crímenes muy truculentos, y finalmente se dio cuenta de que tenía un pequeño problema, y es que tenía una sobrina. Y esta sobrina estaba en edad de tener hijos. Así que para evitar que esta mujer tuviera hijos, decidió meterla a monja. Espera, Tony. ¿Cómo que meterla a monja? Si aún no se habían inventado las monjas. ¿Cómo que no? Claro que se habían inventado las monjas. Los romanos tenían un sacerdocio femenino al que llamaban las vírgenes vestales. Las vírgenes vestales eran obligadas a tomar un voto de castidad. Es decir, que gracias a esta triquiñuela, este tal Amulio consiguió que su sobrina quedase eliminada de la línea de sucesión y así asegurarse de que ningún otro heredero varón le podría cuestionar el trono. Pues bien, el truco no le salió muy bien porque estando esta sobrina suya, la que se llamaba Rea Silvia, un buen día paseando por ahí, se le apareció el dios Marte y claro, al dios Marte no se le dice que no. Así que, bueno, pues esta señora, Rea Silvia y Marte, practicaron ciertos negocios horizontales y el resultado, pues fue que, como suele ocurrir, Rea Silvia se quedó embarazada. En fin, de aquí nacieron Rómulo y Remo, a los que pueden ver aquí bajo la estatua de la loba capitolina. Por cierto, la estatua de la loba es de época etrusca, es del siglo Catapum antes de Cristo, pero el Rómulo y el Remo pequeñitos que hay abajo son un añadido que se hizo, creo que por el siglo XV o el siglo XVI. Son un pegote, podrían quitarlos y no pasaría nada. En fin, para su solaz y sosiego, aquí les presento una imagen de el dios Marte. Bien, la historia de Rómulo y Remo es bastante truculenta y la vamos a terminar rápido. Rómulo y Remo fueron, al pasado el tiempo, cuando se hizo evidente que Rea Silvia estaba embarazada, Amulio se dio cuenta de que podía deshacerse de ella muy fácilmente, argumentando que aquella mujer había quebrantado sus votos de virginidad. Así que, en cuanto dio a luz, los niños fueron abandonados a su suerte, a las orillas del río Tíber, con tan mala pata que justamente estaban los niños allá abandonados y llegó una loba y les dio de mamar. Así que los niños no se murieron. Los niños fueron más adelante recogidos por unos campesinos, se les puso el nombre de Rómulo y Remo, y poco a poco estos niños pues fueron creciendo, decían que tenían un carácter así bastante feroz, y cuando se hicieron mayores de edad decidieron, decidieron retomar, ajustar cuentas con con su tío Amulio, y fueron a buscarle a Alba Longa, donde después de darle una buena paliza, lo depusieron. Por cierto, la paliza que le dieron a Amulio terminó con la muerte de este. Ya les digo que estos señores, pues muy pacíficos no eran. En fin, Alba Longa, del mismo modo que Lavinia se le había quedado pequeña a Iulo, Alba Longa se les quedaba pequeña a Rómulo y Remo, así que decidieron, en compañía de otros 30 bandidos, irse a dar un paseo y fundar otra ciudad. La historia termina con Rómulo y Remo dándose de palos por culpa de un circulito que habían hecho en el suelo. Esto es una leyenda muy resumida. Y termina pues con Rómulo matando a Remo a base de palos. Como pueden ver en esta maravillosa imagen, que desde luego no representa a Rómulo y Remo. Es un famoso cuadro de Goya que está en el Museo del Prado, si no me equivoco. Después de fundada Roma en el año 753 por los auspicios de Rómulo y tras la muerte violenta de Remo, se inicia un periodo histórico al que hemos llamado la monarquía. Aquí les he puesto yo una pequeña tabla cronológica explicándoles los distintos reinados. Básicamente son 7. El primero es el de Rómulo,
al que le sucede un tal Numa Pompilio, al que le sucede no por orden hereditario, porque Rómulo no tuvo hijos, sino que fue designado por el Senado. A este Numa Pompilio, que se ve que era muy santo y se dedicaba a fundar colegios sacerdotales y construir templos y promulgar leyes sagradas, le sucedió un rey un poco más violento, al que se le llamaba Tulo Hostilio, cuyo nombre significa algo así como eres mi enemigo, te voy a dar pal pelo. Fue sucedido este hombre por un tal Anco Marcio, que básicamente, pues eso, lo sucedió. El nombre de Anco Marcio también está relacionado con el dios Marte, de ahí viene el nombre de Marcio. Y fue rey, pues ya lo ven, entre el 641 y el 616. Para los historiadores, la caída, la desaparición, la muerte de Anco Marcio implica un cambio importante en la historia de Roma, porque es donde termina la primera dinastía de reyes de Roma y se da inicio a la llamada monarquía etrusca. Los etruscos, por si no lo saben, eran una etnia, un conjunto de ciudades-estado diversas que, que ocupaban el norte de Roma, lo que hoy en día se llama Etruria, y que hablaban una lengua llamada etrusco. En fin, estas ciudades-estado formaban una especie de confederación bastante laxa y la idea que nos han vendido los historiadores es que estos etruscos aprovecharon que Roma se había quedado sin rey para poner como rey de Roma a uno de los suyos, en este caso a un tal Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco, que significa Tarquinio el primero. A este Tarquinio Prisco le sucedió, según los cronistas antiguos, un tal Servio Tulio, que estuvo reinando aproximadamente entre el 578 y el 534. A este Servio Tulio se le atribuyen un montón de reformas políticas. De hecho, prácticamente se le considera el fundador de la Constitución de Roma. El hombre dividió la sociedad en 4 clases, elaboró un censo, empezó a construir un templo capitolino, construyó murallas para la ciudad. En resumen, era, pues, por así decirlo, una especie de superhéroe. Pero este Servio Tulio acabó bastante mal. La historia de su muerte, también, como todas, es bastante truculenta, y fue sucedido por un personaje con bastante mal carácter, Tarquinio el Soberbio, que fue rey, según nos cuentan, desde el 534 hasta el año 509. Tarquinio el Soberbio era un personaje bastante peculiar, al que le gustaba violar jóvenes recién casadas. O eso nos cuentan. Yo, por mi parte, quiero pensar que con toda seguridad, todo esto que les acabo de contar, desde Eneas hasta Tarquinio el Soberbio, todo, absolutamente todo, es mentira. Así que quizá sería interesante, damas y caballeros, contarles la verdad. Y la verdad es esta. Roma es una ciudad que está ubicada en un lugar estratégico en Italia. Como ven, está justo aquí, Roma, en el Lacio. Está marcada con un punto rojo en el mapa. Como ven, se encuentra justo en el centro de la península. No en la costa, pero es muy cerquita. Además, si miran el mapa que tienen al lado, verán que Roma está justo en la ribera de un río más o menos navegable que es el Tíber. Pues bien, el hecho de que Roma se encuentre junto a un río navegable y que además se encuentre en el valle de ese río y en la Campania, que está aquí, implica que Roma se encuentra en una situación privilegiada, una situación de privilegio geográfico. Bien, yo creo que aquí sería interesante que nos entretuviéramos un poco hablando, no ya del entorno geográfico de Roma, que está ya en el capítulo 1, sino hablando un poco de cómo nace realmente Roma, de qué es lo que sabemos. Bien, yo quiero pensar lo siguiente. Y es que la leyenda que les he contado antes no tiene ningún fundamento en la realidad.
Como hemos podido comprobar los historiadores, todo este mito fue puesto por escrito alrededor del siglo IV, siglo III antes de Cristo, y tomó forma ya en la poesía épica, romana, en la obra de sus principales autores. Pero es todo poesía y todo es mito. No hay absolutamente nada de verdad en todo esto. Y sin embargo, vean ustedes, cada dos por tres uno abre el periódico y se encuentra un titular como encontrado el templo de Numa Pompilio, encontrado el sepulcro de Rómulo, encontrado... Por el amor de Dios, pues va a ser que no. Una de las cosas que deben tener bien clara es que es una estupidez utilizar la arqueología para verificar la mitología. La principal fuente que se tiene que utilizar para conocer la historia o la prehistoria es la arqueología, no las leyendas y los mitos. Los mitos tienen que ser siempre secundarios. Bien, esta leyenda nos da más información sobre cómo era Roma en el siglo V y el siglo IV y el siglo III antes de Cristo que sobre los míticos orígenes de Roma. La arqueología nos viene a dar una información bastante más prosaica, bastante más vulgar. Y es que Roma eh, Roma ya existe como territorio habitado por seres humanos ya en el año 2000 a.C. Y alrededor del año 753 a 750, mitad del siglo VIII a.C., ya se documenta la existencia de asentamientos permanentes. ¿Significa esto que existe allí una ciudad? Pues no. La arqueología ha demostrado que Roma es el resultado de la fusión de pequeños hábitats, de pequeños municipios, aldeas, que se fusionaron en una sola según se iban expandiendo. A este fenómeno, el que varias aldeas aisladas se junten para fundar una ciudad, a este fenómeno se le llama sinecismo. Y el los primitivos romanos debió tener lugar, ya les digo, alrededor del siglo VIII a.C. Efectivamente, una, una cosa que nos tiene a todos bastante sorprendidos es la coincidencia. Pero ya les digo, es mera coincidencia. Y no tenemos más información hasta que no empezamos a recopilar datos arqueológicos más numerosos, que nos dan a entender que verdaderamente Roma como ciudad existe a partir del año aproximadamente. Tengan en cuenta que las fechas son siempre aproximadas. Alrededor del año 600 a.C. se puede hablar de que existe Roma como una ciudad. Pero existe Roma como una ciudad con sus murallas, sus foros, sus templos, todo. Lo cual nos da a entender que todo lo que les he contado, desde Rómulo hasta Servio Tulio, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Es todo invención. No hay ninguna referencia histórica que nos permita acreditar que existen. Sin embargo, la primera figura histórica que podemos decir que es real es la figura de Servio Tulio. Porque aparece en los documentos escritos de los etruscos. Los etruscos eran una civilización alfabetizada, tenían escritura. Y aunque su lengua es bastante difícil de interpretar, de hecho, calculamos que podemos entender entre un 25 y un 40% de los textos que nos han dejado, el etrusco nos ha dejado claro que en Roma existía un rey con el cual las ciudades etruscas mantenían relaciones en pie de igualdad. A este rey se le llamaba Maxtarna. Y se ha especulado que Maxtarna esté emparentado con la palabra que significa maestro, magister. Maestro en el sentido de maestro, de señor, de dueño. Pero bien, todo esto está muy bien porque nos daría a entender que entre el año 600 antes de Cristo y el año 500 antes de Cristo tenemos en Roma una monarquía claramente instituida, tenemos en Roma una serie de instituciones y tenemos una serie de restos arqueológicos que nos permiten saber con seguridad que en el siglo VI Roma ocupaba, en principio,
lo que luego serían las famosas 7 colinas, el Septimontium. Sabemos también que había un foro excavado. Y lo que es más, ya alrededor del año 550-570 tenemos documentos históricos escritos en la lengua que vamos a estudiar a lo largo del curso, escritos en latín. Aquí tienen una imagen del foro. El foro romano que ven aquí es lo que queda del foro romano que se construyó eh, alrededor del siglo I, antes, siglo I después de Cristo. El foro de Roma es, como diría yo, es como una lasaña. Es un estrato arqueológico construido sobre otro anterior, construido sobre otro anterior. Son varios pisos. Si uno excava en vertical, encontrará los restos más modernos arriba del todo y según va excavando, según va profundizando, va encontrando restos más antiguos. El foro, el foro de Roma se lleva excavando por los arqueólogos desde prácticamente desde el Renacimiento. Y esta, esta tabla que tenemos aquí es una reproducción de la primera inscripción que tenemos en latín. En esta inscripción se menciona a un rey, se menciona a un colegio de sacerdotes y se mencionan una serie de normas religiosas que nos dan a entender que la vida en Roma en el siglo VI a.C. estaba ya muy bien organizada. Nos dicen también los restos arqueológicos nos dan a entender que en Roma ya existía una importante división del trabajo y que la sociedad romana posiblemente estaba ya organizada en clases. De hecho, los comparatistas, los especialistas que comparamos la historia de las distintas civilizaciones antiguas, hemos llegado a la conclusión, provisional por supuesto, de que la evolución de Roma era en muchos aspectos similar a la evolución que siguieron las ciudades-estado griegas. Las ciudades-estado griegas de la antigüedad siguieron una serie de pasos. El primero de ellos era una sociedad aristocrática, militarista, donde no existía una autoridad central. Era un gobierno oligárquico. Un gobierno oligárquico que oprimía a las masas, que oprimía a los campesinos, que ejercía la fuerza sobre los más débiles. Y estos débiles buscaban, para intentar escapar a esta sumisión, buscaban a un campeón que los defendiera. Este campeón, en las ciudades griegas antiguas, recibía el nombre de tirano. Ustedes dirán, pero hombre, un tirano es algo malo, según lo decimos ahora. En la antigüedad, un tirano era un líder popular, era un líder carismático al que el pueblo elegía para plantar cara a los oligarcas, para plantar cara a la aristocracia. Todo nos inclina a pensar que la figura de los reyes históricos de Maxtarna y de los demás reyes que existieron en Roma, todo nos inclina a pensar que eran auténticos caudillos populares, que, que se opusieron a una aristocracia que abusaba constantemente de su poder. Y de hecho, nos lleva a pensar que a finales del siglo VI, alrededor del año 509, justo en la época en que los historiadores romanos, ubicaron la caída de la monarquía, existía un conflicto social entre patricios, es decir, los nobles, los aristócratas, los que eran de buena familia, y los plebeyos, los pobres, los que no tenían más que su trabajo y su sustento. En fin, aquí les muestro una imagen de un patricio para que se hagan una idea de cómo era un patricio. Bien, llegados al año 509, podemos ya empezar a hablar de otro periodo histórico. Pero como ven, Roma en el año 509 ya es una ciudad muy organizada, muy avanzada, con sus murallas, sus edificios públicos, sus templos, sus calles, y con una población que debía rondar los 30.000 habitantes. Yo no sé qué es lo que pone en su libro de texto. Su libro de texto a mí no me gusta y confunde la historia con el mito. Por una parte deben distinguir la historia mítica de la fundación de Roma que nos cuenta Virgilio en la Eneida, de Eneas, sus guerras por Italia y demás,
Deben distinguirlo también de la leyenda de Rómulo y Remo y los conflictos entre los reyes, reyes etruscos, reyes no etruscos, que nos cuenta Tito Livio. Tito Livio es el historiador, el único historiador que nos ha transmitido noticias de esta época. Pero tengan en cuenta ustedes una cosa, y es que del mismo modo que la mítica guerra de Troya tuvo lugar en el año 1000 y pico antes de Cristo, y Virgilio nos la cuenta 1000 años después, Tito Livio, el historiador, nos habla de la fundación de Roma 5 siglos más tarde, 5 siglos después de la caída de la monarquía romana. Es decir, que es gente que está hablando de un pasado mitológico y que lo que hace ya en sí mismo es convertir el mito, transformarlo, darle un barniz y vendérnoslo como si fuera historia. Nosotros no podemos creernos eso. Nosotros tenemos que fijarnos en las fuentes más precisas, que son la arqueología, la lingüística y la antropología. Bien, señores, con esto termina esta apasionante primera lección de Historia de Roma, titulada La monarquía. Para siguientes entregas tendrán la República. Buenas noches y buena suerte.